Hola, en este video vamos a hablar sobre el artículo científico y el proceso de publicación. Tema 2 de la unidad 4 de su curso de literatura química y sistematización. El contenido es generación del conocimiento, qué es un artículo científico, secciones de un artículo científico y el proceso de publicación. Desde la antigüedad, el hombre ha producido conocimiento. Inicialmente se transmitía de forma verbal, situación que aún podemos ver en algunas comunidades indígenas. Luego aparece la escritura. Es así como en el año 4000 a.C. encontramos algunas evidencias como esta tablilla de arcilla escrita en cuñas. En el año 2000 a.C., el primer papiro permite presentar la información de forma masiva. El primer pergamino aparece en el año 190 a.C. y en el año 105 a.C. el papel es inventado por los chinos. ¿Cómo se genera nuevo conocimiento? Una de las formas más importantes es la investigación. Las universidades, dentro de sus tareas misionales, además de la docencia, la extensión y la proyección social, desarrollan investigación. También existen los centros de investigación, que son unidades en las cuales se trabaja únicamente en temas de punta. Allí también se hace investigación. Las industrias, en sus áreas de investigación y desarrollo, también llevan a cabo esta tarea. Como resultado de este proceso, se genera nuevo conocimiento. Una vez que tenemos este nuevo conocimiento, los autores piensan en la publicación científica. Aquí aparecen algunas preguntas como ¿cómo escribir?, ¿cómo publicar?, ¿dónde publicar? Un artículo científico es un informe escrito que comunica por primera vez a la comunidad científica los resultados de una investigación. Los artículos científicos publicados en revistas científicas componen la literatura primaria de la ciencia. Los libros y los artículos de revisión, review articles, que resumen el conocimiento de un tema, componen la literatura secundaria. Muchos de estos se basan en la información reportada inicialmente en los artículos. ¿Qué tipos de artículos tenemos? El artículo original o research article. Este es el tipo más común de manuscrito de revista utilizado para publicar informes completos de los datos de investigación. Puede ser llamado también artículo original, artículo de investigación, investigación o simplemente artículo, dependiendo de la revista. Comúnmente incluye las siguientes secciones: resumen, introducción, metodología o sección experimental, resultados, discusión, conclusiones, bibliografía. Otro tipo de publicación son los informes breves o comunicaciones breves, o cartas, conocidos también como short communications o letters. Estos artículos comunican informes breves de datos de investigación original que los editores creen que serán interesantes. Este formato es útil para que los científicos presenten resultados que son sensibles al tiempo, por ejemplo en aquellas disciplinas que son altamente competitivas o que cambian rápidamente. A menudo tiene límites de extensión escritos, que son muy estrictos, por lo que algunos detalles experimentales no pueden publicarse hasta que los autores escriban un manuscrito completo. La carta al editor es un documento enviado a una publicación sobre temas de interés para los lectores. Por lo general, las cartas están destinadas a su publicación. Los artículos de revisión. Estos proporcionan un amplio resumen de la investigación sobre un cierto tema y una perspectiva sobre el estado del arte y las futuras perspectivas de ese campo científico en particular. A menudo son escritos por investigadores prominentes de una disciplina particular a petición de los editores de la revista. Las revisiones suelen ser ampliamente leídas y citadas. Generalmente, los investigadores que están iniciando en un tema leen este tipo de revisiones para hacerse una idea más clara.
Las revisiones citan generalmente alrededor de unos 100 artículos primarios del campo de investigación de interés. No todos los artículos tienen las mismas secciones ni el mismo orden. En términos generales, las secciones más comunes de un artículo son título y autores. Aquí se identifica el trabajo. Introducción. Se pone en contexto al lector e identifica cuál es el problema. Materiales y métodos. Plantea cómo se estudia el problema. Resultado. Expone cuáles fueron los hallazgos. Discusión. Analiza el significado de los hallazgos. Conclusiones. Resalta lo más relevante. Bibliografía. Resume las fuentes consultadas. El título. El título escogido capta la atención de los potenciales lectores, el cual debe ser relativamente corto. Con la mínima cantidad posible de palabras se debe describir el contenido del trabajo. Aquí tenemos un ejemplo. Autores y afiliaciones. Aquí se enumeran los nombres de los autores y de las instituciones a las que pertenecen. El orden específico en el que aparecen los nombres depende de los criterios establecidos por la revista. Resumen o abstract. Este es un conjunto de enunciados breves y organizados que en general van de las 150 a 350 palabras que describen, sintetizan y representan exhaustivamente las principales ideas del trabajo científico realizado. Deben sintetizar los aspectos centrales incluidos en cada una de las secciones del trabajo. Aquí debe establecer el interés y objetivo del estudio, describir sin detalle los materiales escogidos o producidos y los métodos utilizados, resumir y destacar los principales resultados, discutir los aspectos más relevantes y enunciar las principales conclusiones. Dependiendo de la revista, el resumen puede escribirse de varias formas. En algunos casos contiene una única sección. Aquí tenemos un ejemplo. En otros casos, el abstract está formado por varias subsecciones. Por ejemplo, Background, Results, Conclusion. En otros casos, las subsecciones pueden ser mucho más detalladas. Por ejemplo, el de esta revista. La introducción. En la introducción del trabajo se debe dejar tan claro como sea posible, planteando qué problema se ha propuesto resolver y por qué valía la pena resolverlo. La introducción requiere que el autor establezca, primero, el marco contextual o también llamado estado del arte, en el que se inserta el problema que se va a resolver. ¿Qué es lo que se sabe acerca del asunto en cuestión? ¿Qué es lo que no se sabe? ¿Qué representaría económica, social, tecnológica y o científicamente? La construcción de esta sección debe ir siempre de lo general a lo particular. Debe terminar con el objetivo y o la hipótesis de trabajo con lo que debería cerrarse esta sección. Materiales y métodos. La sección de materiales y métodos se focaliza en explicar cómo se ha estudiado el problema planteado en la introducción. Esta sección es necesaria por dos razones. Primero, permite que las experiencias puedan ser repetidas independientemente de lo que en sí constituye un requisito genérico de las publicaciones científicas. Segundo, permite establecer límites a la universalidad, especificidad de las conclusiones alcanzadas. La regla más importante al escribir esta sección es proveer de información suficiente como para que un colega competente pueda repetir la experiencia. Generalmente se incluyen la descripción de los métodos, los reactivos, los equipos y, en caso que se necesite, la descripción de los organismos biológicos utilizados. Resultados. Esta sección es totalmente objetiva y no debe incluir ningún tipo de elemento interpretativo o análisis. Aquí se explicita cuáles fueron los hallazgos cuando hicimos lo que hemos descrito anteriormente en materiales y métodos. Todos los resultados se deben expresar en unidades del sistema internacional,
el texto de la sección no repite lo que está en tablas o figuras. Aquí tenemos algunos ejemplos. Una tabla con su nombre, sus datos y las indicaciones respectivas. En este caso, en un artículo de síntesis aparece un resumen de la reacción más importante, los compuestos sintetizados y el nombre del esquema en este caso. Discusión. La sección de discusión es probablemente la más difícil de escribir. Sirve para interpretar los resultados y colocarlos en un contexto más amplio que el del experimento o estudio específico. Los dos elementos centrales de la discusión de un artículo son: primero, indicar a juicio del autor qué significan los hallazgos identificados en la sección de resultados. Esto se logra a través de la interpretación razonable y justificada en la literatura. Segundo, como estos hallazgos se relacionan con lo conocido hasta entonces, habrá que establecer la relación con las referencias previas. Bibliografía. En esta sección se presenta un compilado de todas las referencias utilizadas en el artículo. Estas deben ser citadas a lo largo del texto y al final en la sección de bibliografía. Las instrucciones específicas de cómo citar, o sea el estilo, son descritas con todo detalle en las instrucciones para el autor. Dependiendo de la revista podemos encontrar otras secciones, por ejemplo, el de palabras claves o keywords. Este corresponde a un grupo limitado de palabras que son 100% relevantes al trabajo realizado y usualmente se utilizan entre 3 a 7 palabras o términos. Resumen gráfico o graphical abstract. Es una imagen que pretende resumir el trabajo realizado. Para la estructuración del mismo, generalmente no hay una norma específica. Aquí tenemos dos ejemplos. Agradecimientos. Aquí se trata de ser cortés con quienes colaboraron para mejorar el estudio participando en algún aspecto muy parcial del mismo. Por ejemplo, proveyendo materiales, discutiendo abiertamente las ideas, invirtiendo parte de su tiempo en la toma de datos, nos ayudó a leer el manuscrito, dio acceso a instrumental u otras facilidades que permitieron hacer el trabajo, dio apoyo financiero para la realización de todo o parte del trabajo. Existe una parte preliminar de preparación del manuscrito por parte de los autores. Generalmente, cuando se va a publicar, la primera tarea es seleccionar la revista. Segundo, llevar a cabo una revisión de la normativa para la publicación dentro de esa revista. Tercero, escribir el borrador de acuerdo a la normativa de la revista escogida. Una vez se ha estructurado el borrador o manuscrito, se procede al proceso de publicación. La primera etapa es, una vez que se envía, el editor recibe el manuscrito, ya sea en formato de papel o electrónico. A continuación, se da una primera revisión por parte del comité editorial, quien podría rechazarlo, principalmente porque no se ajusta al objetivo de la revista. Cuando es aceptado preliminarmente, se envía a expertos, es lo que el proceso que se llama peer review. Este paso es el que le da la relevancia y la validez de un artículo. Una vez el experto ha emitido su concepto, se envía para una segunda revisión. Aquí en esta parte pudiera ser rechazado. En caso contrario, pasará a realizarse alguna solicitud de modificaciones para que los autores las tengan en cuenta. Una vez los autores llevan a cabo ese proceso de corrección, envían la versión mejorada, la cual se somete a una tercera revisión por parte del comité editorial, quien en principio pudiera o rechazarlo o aceptarlo definitivamente para su publicación. En ese caso, se procede a generar las llamadas proofs, que son una especie de borrador del artículo, el cual se envía nuevamente a los autores, quienes tienen la última posibilidad de hacer correcciones si fuera necesario. Una vez aceptadas las proofs, se procede al proceso de publicación. Espero que este video haya sido de su agrado. Cualquier información pueden escribirme a mi correo institucional. Muchas gracias.